que la cámara de mi computadora tarda en ubicar el sonido, así que a veces lo primero que digo no se escucha bien. Así que nada, lo primero es saludarlas. Espero que estén muy bien. Y aquí estamos de nuevo en otra clase más de Psicología Social con el texto de Berger y Luhmann. Y hoy vamos a ver mantenimiento y transformación de la realidad subjetiva y algunos conceptos importantes que dice en este apartado. Como les dije, es un texto complejo, pero bueno, por eso la idea es que vamos poquito, pasito a pasito, para ver si se puede comprender. Antes que nada, les quiero agradecer porque muchos me han mandado mensajes. Yo a veces tardo un poco en contestar porque estoy contestando los de diferentes foros y diferentes lugares, pero con respecto al tiempo, que sé que algunas me han dicho y me han contado algunas problemáticas que les impidió ponerse al día o tratan de ponerse al día y están un poco más atrasadas. Las clases, vuelvo a decirlo, están en los foros, están en el campus, no las bajo, así que cada uno a su tiempo, a su ritmo, va tratando de ponerse al día porque no es una carrera, porque si pensamos esto como una carrera no aprendemos. La idea no es que ustedes entreguen y hagan, sino que vayan aprendiendo, vayan entendiendo, vayan pensando, vayan siendo críticas. Esto es aprender. No correr a través del tiempo y del reloj, eso no nos sirve. Estamos en una situación muy particular, así que cada una a su tiempo, a su manera y como pueda, traten de entender algunos conceptos. Si no entienden, me los preguntan. Si los tengo que explicar muchísimas veces, los voy a explicar. Y ahora sí, me paro en una pregunta que me hizo una compañera, que les súper agradezco, y esto es lo que quiero que hagan cuando no entienden, porque yo no sé si soy clara, si se entiende, si quedó algo colgado. Así que les pido que todas las dudas que tengan, aquello que no haya sido bien aclarado, que no se termine de comprender, me lo vuelvan a preguntar, como hizo la compañera, que me preguntó acerca de la generalización del concepto, ¿no? Esto que yo había dicho hace unas clases atrás, en realidad, que tiene que ver con esta cuestión de a ver, ¿cómo es esto de un concepto generalizado? Y ahí me voy a parar un poco en lo que tiene que ver con no solamente psicología social, sino la psicología en general, y sobre todo lo que tiene que ver con el cognitivismo, que habla de la construcción del concepto generalizador y del otro generalizado, no solamente del concepto. Cuando hablamos de la generalización de un concepto, tiene que ver con poder haber comprendido las características que tiene este objeto o este concepto. Por ejemplo, un bebé cuando nace, uno le enseña por repetición que esta persona que le da la teta, que está con él, que conoce desde que nació, que lo conoce de la panza, o a veces no, porque puede ser una madre adoptiva o lo que fuere, este otro que está dándole de comer, que lo mima, que lo acaricia, que lo cambia, se llama mamá. Entonces uno, cuando el bebé está con uno en UPA, le dice todo el tiempo mamá, mamá. Y uno ve que cuando el nene empieza a hablar, empieza a mover los labios y a copiar este sonido de la palabra mamá. Entonces, mamá, para este chiquito, es lo que aprendió, que mamá está unido al objeto podríamos decir al sujeto madre, pero en este caso es un objeto del sujeto, un objeto de este bebé. Mamá es este objeto que él llama, al que le da de comer, que lo mima, que lo acaricia, que lo cambia, que lo cuida. Este primer otro, ¿sí?, que está en su vida cotidiana. Este otro, por sonido, sabe que hay que llamarlo mamá. Lo mismo con papá, lo mismo con el tío, lo mismo con la abuela. Esto es lo primero que sabe el nene. Cuando uno le dice, ¿qué querés? ¿Agua? Agua. Y le muestra el vaso, el bebé o el nene ya va a decir agua y te va a señalar el vaso o su mamadera o lo que le fueras a dar donde vos le das el agua. Lo que está diciendo el nene es eso que está ahí, eso que vos me decís. Pero no sabe lo que es el agua, no sabe lo que es la madre, no sabe lo que es un padre. ¿Cuándo uno aprende a reconocer qué es un padre, qué es una madre? Cuando reconoce los roles que cumple cada uno. Ser madre, ser padre, se generaliza. Ustedes van a ver que cuando el nene llega al jardín, sobre todo el jardín maternal y también el primer año, salita de 3, digo primer año de no maternal, ¿no?
salita de 3. Cuando se juntan dos nenes, dicen mamá, ¿no? Por reunión de padres, qué sé yo. Y el otro te dice, no, le dice al amiguito, mamá es ella, no la tuya. Mamá es la mía, esta es mamá. Lo que no puede hacer todavía es generalizar el concepto de madre, que existe mi mamá, tu mamá, la otra mamá, que dentro del conjunto, no hay un conjunto de madres, y dentro de este conjunto está la tuya, la mía, la del otro, porque esta madre no es solamente este objeto, este ser que está pegado a mí, sino que tiene que ver con las características que componen o lo que significa ser una madre. Cuando el sujeto puede entender que el concepto madre se puede aplicar a su mamá y a la mamá del compañerito, mamá es el universo de madres, no solamente la mía. ¿Se entiende? Lo mismo con todos los objetos. Esto tiene que ver con la generalización del concepto, cuando yo puedo generalizar el concepto de lo que significa ser madre. Al principio esto no es así. Fíjense que las relaciones de parentesco son muy difíciles para los chicos. Por ejemplo, cuando tengo a mi nene chiquito, viene mi mamá, o sea, su abuela, a visitarlo. Y yo le digo a mi chiquito, ella es mi mamá, la abuela es mi mamá. Y te va a decir, no, mamá no, abuela, vos sos mamá. Porque no puede generalizar y no puede entender, porque parece una pavada. Pero lo que nosotros estamos haciendo es una relación lógica muy difícil de comprender, sobre todo las relaciones de parentesco. Son muy difíciles para el chico, o uno lo tiene resabido, qué fácil que es, pero para el chico es muy complejo entender las relaciones, porque estamos generalizando conceptos. Mamá, o sea, tu abuela, es mi mamá, porque ser mamá no soy yo. Ser mamá es un concepto más amplio. Ella es mi mamá, pero además es tu abuela. El nene lo entiende y te lo va a discutir a muerte, que ella no es mamá, es abuela, hasta que puede generalizar el concepto. De esto más o menos se trata. Si no se llega a entender lo que estoy explicando, por favor, me lo hacen saber y buscamos la manera de que se pueda entender. La idea es esta, cuando uno logra generalizar, y tiene que ver con el rol que cumple cada uno. Ella es tu abuela porque está cumpliendo un rol de abuela, pero es mi mamá porque cumplió un rol de mamá. Para eso tengo que entender el concepto de lo que significa mamá. Hace muchos años, bueno, no tantos, pero hace algunos años, en una escuela secundaria, un alumno me preguntó de cuarto año, estamos hablando, cuarto año de secundaria, un alumno me hizo una pregunta. Y fíjense qué difíciles son estas relaciones de parentesco y esta inclusión que uno tiene que hacer cuando generaliza, porque tenés que generalizar y además hacer inclusiones. Cuando yo les digo esto de los parentescos, de mamá, abuela, me pregunta, profe, le tengo que hacer una pregunta, me dice. Mi mamá y mi papá están separados. Mi papá se casó con una mujer, una señora, que tiene una hija. Hace muchos años que están juntos, desde que yo era chiquita. Pero esta señora ya tenía una hija. Y siempre me dijeron que la hija de la mujer de mi papá era mi hermana. ¿Es mi hermana o no es mi hermana? Con lo cual yo le dije, quédate tranquilo, porque si esta nena no es hija biológica de tu papá, o sea, ya estaba cuando tu papá se casó con esta señora, no es tu hermana. Uno le puede decir la hermanita, pero, a ver, en la línea de la herencia, no es tu hermana, así que vos le podés dar tranquilo, ¿no? Se caga de risa el chico, porque bueno, ¿no? Pero fíjense qué difícil, y sobre todo ahora, ¿no? Donde las familias están tan ensambladas, para un nene chiquito poder entender esto, para esto tiene que poder generalizar. Y fíjense que yo le estoy hablando a un chico de cuarto año, donde se supone que lo tendría que tener re claro, y no es así. Se supone que ya en cuarto año hay una generalización del concepto, por lo tanto ya tienen un pensamiento lógico-matemático y lo podrían hacer. Pero no es tan simple, ¿no? Las relaciones de parentesco son muy complicadas para comprender. Entonces, cuando uno logra generalizar un concepto, lo puede aplicar a cualquier otra realidad porque ese concepto ya se entiende. No es la palabra, no está pegado al significante, ¿se entiende? No es significante, vuelvo al ejemplo de mamá, no es significante mamá. No es la palabra que suena a mamá y está unida a esta mamá,
sino que este significante es más amplio que esta mamá y que incluye a todas las que forman o las que tienen el mismo rol que esta mujer, esta que está acá y te dio la teta, te parió, te cuidó, lo que fuere. Espero que haya sido claro, si no me lo vuelven a preguntar y buscamos la manera y se los vuelvo a explicar. Nunca se queden con ninguna duda, me preguntan todo y les súper agradezco a la compañera que me lo preguntó. Avanzamos un poquitito más para que no se haga tan extenso este video y vamos a este apartado que yo les dije que íbamos a ver hoy sobre Berger y Luhmann. Mantenimiento y transformación de la realidad subjetiva. Es un tema bastante complicado porque aparece una palabrita que vamos a analizar. Empiezo a leer y empiezo a dar ejemplos y a ver si se puede entender. Como la socialización nunca se termina, y esto quiero que quede bien en claro, no es que uno va al jardín, a la primaria, a la secundaria y termina la socialización. La socialización no termina nunca. En este momento estamos organizando una forma de sociabilizarnos, que es la virtual, cosa que no estamos acostumbrados, pero no deja de ser socialización y no deja de ser algo nuevo para nosotros. Y los contenidos que la misma internaliza enfrentan continuas amenazas a su realidad subjetiva. Fíjense si esta no es una amenaza para nosotros, porque nosotros no teníamos, ni ustedes como alumnos que se anotaron a una modalidad que no era virtual, ni yo como profesora que jamás en mi vida había dado clases virtuales, ¿no? Hay como una amenaza en algo que yo sé, o en algo que yo creía, o en algo que yo sentía subjetivo, que tengo que enfrentar. Toda la sociedad viable debe desarrollar procedimientos de mantenimiento de la realidad para salvaguardar cierto grado de simetría entre la realidad objetiva y la subjetiva. ¿Qué estamos haciendo ahora? Busqué la manera de salvaguardar, no me sale la palabra, esta realidad porque mi modalidad es darles clases presenciales, trato de hacer lo más parecido posible para que protegerme yo en lo subjetivo y para no ponerme en contra. Digo, ¿qué hago? Me tiro a llorar en la cama porque no sé usar ninguna forma de dar clases virtuales, no sé cómo se usa el campus, no sé cómo se hace un video, o trato de aprenderlo, ¿sí? Y trato de preservar mi realidad subjetiva y objetiva, porque no puedo luchar contra esta forma de socialización nueva que nos sorprendió a todos y a todas. Nuestra atención se centra ahora sobre la defensa de la realidad subjetiva más que de la objetiva, sobre la realidad tal cual se aprende en la conciencia individual más que como se define institucionalmente. O sea, lo que dice que ahora se va a centrar en lo que le pasa a cada uno subjetivamente con esta realidad. La socialización primaria internaliza una realidad aprendida como inevitable. ¿Esto qué quiere decir? Yo no elijo, ¿sí?, a mis padres o al lugar donde yo nací ahí, y esto es inevitable. Entonces los primeros vínculos que yo genero con ellos, los primeros roles que ellos me enseñan, las primeras cosas que ellos me enseñan, es una realidad que se aprende y que es inevitable. Esta internalización puede considerarse lograda si el sentido de inevitabilidad, o sea, no me queda otra, se halla presente casi todo el tiempo, al menos mientras el individuo está en actividad en el mundo de la vida cotidiana. Pero aún cuando este último retenga su realidad masiva y establecida in actum, estará amenazado por las situaciones marginales de la experiencia humana que no pueden descartarse por completo de la actividad cotidiana. Una forma de amenaza que tenemos en este momento de nuestra forma, de nuestra realidad aprendida subjetivamente como inevitable, es, por ejemplo, lo que rompió como inevitable y que tiene que ver con un virus que nos deja a todos paralizados, que nos pone enfrente a una realidad que no conocíamos y que tenemos que generar herramientas para poder adaptarnos a esta situación. Avanzo un poquito más y abajo dice, es conveniente distinguir dos tipos generales de mantenimiento de la realidad. Mantenimiento de rutina y mantenimiento de crisis. Y acá hay algo que es importante, dar todo un ejemplo después de qué pasa cuando uno viaja en el tren y qué sé yo.
¿Qué sería esto de mantenimiento de rutina? Fíjense, uno se determina, siempre, no sé si ya vieron a Vygotsky o si lo van a ver, uno se constituye, o desde el psicoanálisis, si lo quieren, con un otro, ¿no? El otro me va diciendo quién es uno y cómo debo comportarme. El ejemplo de la cuchara y la sopa, ¿se acuerdan? Que vimos en la socialización primaria. Sí, mi mamá me retó a mí porque tomé mal la sopa o hice ruido con la cuchara, es un problema de esta persona conmigo y no se puede, ahí tenemos la generalización del concepto, no lo puedo generalizar a que esté mal, sino que yo lo asocio, mi mamá está enojada conmigo, no entiendo bien por qué, pero tiene que ver con la sopa. Cuando todos los otros, el abuelo, el tío, el hermano, el padre, me están retando porque hago ruido con la sopa, ese hecho, ese episodio se empieza a generalizar. No es que mi mamá se enojó conmigo por algo que hice mal y no sé qué es, parece que había un ruido ahí que no le gustó, sino que en la sociedad o en mi círculo primario, mi institución primaria que es mi familia, está mal hacer ruido con la sopa. Además, uno en la vida cotidiana tiene una cierta rutina. La rutina lo que nos permite es organizarnos. Por ejemplo, la rutina de mía con mi hijo cuando eran en épocas normales es a la noche lo mandaba a dormir, no, antes se tenía que bañar, venía del colegio, si yo no estoy, ya sabes que te tenés que bañar, hacer la tarea. Esta rutina estabiliza y pone en orden los roles, porque mi mamá me mandó a que, aunque ella no esté, haga la tarea, me bañe, comemos cuando llega, me voy a dormir y sé que temprano me despierta, me lleva al colegio, me viene a buscar mi papá, ¿no? Y uno va ordenando a través de la rutina. Y yo le estoy diciendo a él, cuando lo reto, cuando le digo tenés que hacer esto, cuando le digo, bueno, después de hacer tal cosa hace otra, yo no solamente le estoy ordenando el tiempo y el espacio y lo que tiene que hacer, sino que estoy ordenando los roles. ¿Por qué? Porque soy yo la que tiene autoridad sobre él. Y yo, al tener autoridad sobre él, le estoy diciendo, yo soy mamá y vos sos mi hijo. ¿Se entiende? Ahí hay un rol establecido y una rutina que estabiliza. ¿Qué pasó con la impronta esta del coronavirus? Ya todos nos levantamos más tarde, seamos sinceros, si no tenemos que salir a trabajar nos levantamos más tarde. Las tareas se las mandan con la computadora. Entonces, esto se movió. Al principio se entró en crisis porque no sabía muy bien cómo organizar mi trabajo, el trabajo de mi hijo, lo que tenía que hacer la tarea, lo que no, hasta que más o menos le voy encontrando una nueva rutina. Porque si no encuentro una rutina, estoy en total crisis todo el tiempo. Si yo soy la madre, quiere decir que hay alguien que tiene que hacer de hijo. Si él es un hijo, quiere decir que hay alguien que tiene que hacer de madre. Esto me ordena. Pon un ejemplo, por ejemplo, cuando uno se mira al espejo, ¿qué pasaría si uno se mira al espejo y no se reconoce ese día y tendría otra cara, qué sé yo? Esto te genera una desestabilización total, porque la rutina, y poner ejemplo del tren, yo viajo en tren y sé que todas las mañanas me tomo el tren, dice él, que podría ser colectivo, podría ser que yo viajo en auto, voy hasta a buscar el auto y salgo y me encuentro con un montón de gente, que si bien esa gente no me conoce, yo no la conozco, es gente esperable por mí. Yo sé que voy a salir a la calle, me voy a encontrar con gente y que esta gente, aunque no me conozca en este acto de sociabilización, me va a dar a mí el lugar de esta persona en la que se está yendo aunque no me conozcan. Yo sé que me estoy yendo a tomar el colectivo o que viajo en el colectivo con alguien, no importa quién sea ese alguien, pero en ese acto mismo hay socialización y en ese acto mismo se ordenan las partes. Yo me voy a trabajar, el otro anda a saber dónde va, pero cada uno sabe que está en el colectivo yendo a un lugar determinado para hacer algo determinado. Eso te ordena y ese acto mismo es de socialización. Dice, sería por tanto un error suponer que únicamente los otros significantes sirven para mantener la realidad subjetiva. Pero lo cierto es que ocupan una posición central en la economía del mantenimiento de la realidad. Esto, el subir al colectivo, el encontrarme con gente, a ver, no es que el otro me dice dónde va o de qué voy a trabajar o para dónde voy, ni yo sé para dónde va el otro. Pero en realidad me está ordenando, valga la redundancia, me está ordenando la realidad. ¿Por qué? Porque si yo salgo a la calle estoy esperando tomar un colectivo y yo sé que el colectivo está lleno de gente a esa hora porque tengo que ir al trabajo, porque siempre lo tomo y me ordena la realidad.
Y en ese acto de ordenarme la realidad, yo me reconozco como parte de las personas que viajan en el colectivo todas las mañanas y me ordeno a mí misma, subjetivamente. Esta es la relación que se da entre la realidad objetiva y la realidad subjetiva. Los otros significantes, o sea, los otros podría ser el chofer, los pasajeros, son nombres para mí, son significantes. No sé quién es cada, salvo que sea un amigo mío que toma el colectivo o una amiga mía que toma el colectivo, no, que yo ya sé quién es. Son solamente significantes. La palabra colectivo, la palabra chofer, la palabra... que puede ser cualquiera el que esté ocupando ese lugar, siempre y cuando el lugar esté ocupado. ¿Se entiende? Los otros significantes constituyen en la vida del individuo los agentes principales para el mantenimiento de su realidad subjetiva. Los otros menos significantes funcionan como una especie de coro, o sea, hay algo que está atrás, pero que está. Bueno, dice que la realidad es dialéctica, esto quiere decir que yo me constituyo como un sujeto que va a tomar el colectivo y que va a trabajar, pero a la vez, ¿sí?, los otros se constituyen conmigo y esto genera una realidad. Ir al colectivo, pero fíjense que no es siempre igual, porque de repente frena, tarda más, no viene el colectivo, tarda en venir, hay, Dios no quiera, o el espacio o la religión que ustedes quieran no quiere que haya un accidente, pero puede pasar un accidente. No, pero esto está dentro de lo esperado en este orden y es un movimiento dialéctico, no es que es todo lo mismo siempre, sí hay cosas que rompen, pero no deja de ser algo que a mí me sigue resignificando mi ser. Yo, Karina, que toma el colectivo todas las mañanas sentada al lado, que va a trabajar o que va acá, puede pasar algo que, pero está dentro de lo que uno espera, o sea, algo que uno no esperaba en absoluto, por ejemplo, era una pandemia. Esto nos corrió absolutamente, nos cacheteó nuestra realidad y nos corrió esta crisis y todos de alguna manera estamos tratando de acomodarnos con internet, con esto, con lo otro, con la virtualidad, con el colegio de los chicos, con trabajo, no trabajo, qué hago con la plata, porque no cobro, porque no voy a trabajar. Estamos tratando de volver a organizar para poder mantener nuestra realidad y para no colapsar subjetivamente ante esta realidad objetiva. Bueno, sigo otro poquitito más. No quiero, ya como que fue muy largo el video. Pero vamos a algo que yo les quería comentar, que surge muy interesante en este texto. Dice, la realidad subjetiva siempre depende, pues, o sea, mi realidad, si yo sujeto, que me constituyo obviamente en relación a un otro, pero fíjense que yo los roles que asumí de madre, padre son comunes con mi hermana, pero sin embargo, como yo asumo mi vínculo con mi mamá o la relación familiar es muy subjetiva, dice, la realidad subjetiva siempre depende, pues, de estructuras de plausibilidad específicas. ¿Qué es lo plausible? Lo esperable. O sea, siempre hay algo que es esperable, específico. Es decir, de la base social específica y los procesos sociales requeridos para su mantenimiento. Esto que yo les decía antes, sí puede pasar un acontecimiento cuando yo voy a tomar el colectivo, pero hay algo del orden plausible, esperable, que yo se los estoy diciendo porque sé que puede pasar, ¿sí? Entonces, esto es lo que a mí me ayuda a que esta realidad subjetiva se mantenga, esta estructura se mantenga, no me desestructure yo. Puedo mantener mi autoidentificación como hombre importante solamente en un ambiente que confirme esa identidad. ¿Qué es esto? Yo me puedo identificar subjetivamente como profesora de ustedes siempre y cuando ustedes me reconozcan como profesora y la institución me reconozca como profesora de la institución. Si no, yo sería un sujeto común y corriente. De hecho, me pueden encontrar por la calle sin saber que yo soy la profesora y en ningún momento me darían este lugar y este rol fundamental. El rol se juega en el mismo estructura con el otro. Acá soy la profesora, si me encuentran, qué sé yo, en el supermercado, me van a decir, hola, profe, porque ya me relacionan con el otro lugar. Pero si no me conocieran, soy una persona común cualquiera y jamás tendríamos por qué saber qué hace el otro, ni que ustedes estudian, ni que yo, ¿no? Ni que yo soy alumna en otro lado, y a mis profesores en otro lado le diría profesores, o profes, o como sea. Pero
Lo que da el lugar también es la relación vincular y social con los otros. Entonces, como le indica el ejemplo, dice antes, el individuo puede recurrir a diversas técnicas para el mantenimiento de la realidad. Esto es, para que no irrumpa algo del orden de lo que no es real y que me desestructure subjetivamente. Y dice que esta relación siempre es cara a cara, siempre es con el otro, siempre es el otro. Por ejemplo, una relación de pareja. Yo sé que mi marido, yo lo llamo marido, porque él me reconoce como su mujer. Si no, no sería una relación de marido y mujer. Si un día se levanta, bueno, yo no tengo marido, pero por ahí ustedes, se levanta su marido y los mira a la cara y le dicen, ¿vos quién? ¿No? Te dicen, ¿vos quién sos? ¿Cómo que quién soy? Soy tu mujer. No, vos no sos, no sé quién sos. Fíjense, más allá de que el otro está desestructurado, cómo uno se desestructura y dice, ¿qué pasó acá? No, vos no sos mi mujer, no sé qué hago acá. ¿No? Siempre es cara a cara, siempre es en el vínculo con el otro. La estructura de la plausibilidad constituye también la base social para la suspensión particular de dudas. Esto quiere decir que si el otro me reconoce a mí como su mujer y yo lo reconozco como mi marido, no hay lugar a dudas ahí. Cuando el otro rompe esto es cuando aparecen las dudas, sin la cual la definición de realidad en cuestión no puede mantenerse en la conciencia. Mientras permanezca dentro de la estructura de plausibilidad de lo esperable, el individuo se sentirá en ridículo cada vez que lo asalte subjetivamente alguna duda acerca de la realidad de que se trate. A ver, si yo me levanto un día, miro a la persona que tengo al lado y digo, ¿quién será? A mí me angustia y yo ya sé que hay algo del orden que no está bien en mí, ¿no? Ahora, si el otro se levanta, me saluda y me reconoce, yo en este reconocimiento vuelvo a estructurarme como la mujer de él, el marido de él, no, bueno, después cuestionaríamos esto de mujer de él, que tiene que ver con otro ámbito, ¿no? Esto está bien ligado a esta cuestión de propiedad, ¿no? Pero bueno, y mi hijo, lo que fuere. Todo lo dicho hasta ahora sobre la socialización implica la posibilidad de que la realidad subjetiva pueda transformarse. De hecho, puede transformarse. ¿Por qué? Porque un día me dice mi marido, no quiero estar más con vos, quiero que nos separemos, y esa realidad se transforma, pero está dentro de lo plausible. O sea, cuando uno se casa con alguien, dentro de las posibilidades está que un día el otro, este otro que era mi marido, deje de serlo. Entonces ya no lo reconocería como mi marido, como mi ex, si quieren, pero no como mi marido. Pero está dentro de lo posible, de lo plausible. ¿Se entiende? Pero acá tenemos una palabrita que es con esta que quiero terminar la clase de hoy y no marearlas más, que es la alternación. La alternación. ¿Qué es la alternación? Socialización primaria y socialización secundaria siempre es una después de la otra y siempre es, digamos que gradual. Mi primer grupo sociabilizador es mi familia. El segundo grupo es cualquier institución a la que yo vaya a pertenecer. Y esto es eterno. Pero fíjense que siempre hay algo del orden de la continuidad. Lo que yo hago en la escuela tiene, por más que las ideas no son las mismas, y después esto lo vamos a ver más adelante, y que a veces choque lo que nos está transmitiendo la socialización secundaria con la primaria, igual de todas maneras hay un orden conductor. Acá pone un ejemplo de lo que significa la alternación y tiene que ver, yo no sé si ustedes lo vieron, si no lo vieron, si alguna tiene Netflix o no. La otra vez, hace muy poquito en esto de la pandemia, vi una serie, una miniserie, muy cortita, son 5 capítulos creo, que se llama Poco Ortodoxa. Si la pueden ver o si les interesa, mírenla, es muy corta, si tienen la posibilidad, si tienen Netflix o alguna posibilidad de verla en algún lado. Es una miniserie de 5 capítulos de una chica que es de la comunidad judía ortodoxa y por algún motivo, no les quiero contar la serie por si la miren, pero por algún motivo ella se empieza a replantear salir de la comunidad.
y se encuentra con otra realidad. Yo no sé si alguno de ustedes practica alguna religión, como la judía ortodoxa, como puede ser cualquier otra religión, donde la socialización primaria y todo lo que se enseña ahí está muy diferenciado a lo que, por ejemplo, piensa el resto de la sociedad. Por ejemplo, no sé, aunque uno no practique una religión específica, yo no soy de ninguna religión, pero nada, nos ponemos determinada ropa, nos vestimos de determinada manera, usamos determinado lenguaje que más o menos nos identifica en esto que tiene que ver con la socialización primaria y secundaria, que más o menos nos identifica que tenemos algo en común. Por el ejemplo de las religiones, por eso lo tomo, la conversión religiosa, porque cuando uno, y esto es interesante, cuando uno viene con una socialización primaria y a veces hasta secundaria y se choca con otra cosa y elige otra cosa, tiene que replantearse y poner en duda todo, absolutamente todo lo que le dijeron hasta este momento o construyó subjetivamente en este momento como su realidad que lo establece, que le genera esta cuestión de estructurarse, que lo puede estructurar. Dice, a ver, el prototipo histórico de la alternación es la conversión religiosa. La estructura de plausibilidad, o sea, de posibilidad, debe convertirse en el mundo del individuo, desplazando todos los demás mundos, especialmente aquel en el que el individuo habitaba antes de su alternación. Se alterna, se mueve absolutamente todo. Y hay un ejemplo que no tiene que ver con la religión, pero que lo podemos relacionar, porque también habla de las relaciones de clase. Yo otra vez les había dicho que a veces es muy difícil, ¿no? Y eso después lo vamos a ver con Pierre Bourdieu, que tiene que ver con la conciencia o con la noción de que uno pertenece a determinado lugar. Fíjense, por ejemplo, un chiquito en un barrio marginal, donde en su socialización primaria, sus vínculos primarios, creo que más o menos hablamos en la clase anterior, están en relación a, por ejemplo, insultarse, pegarse, y donde sale de su socialización primaria a su socialización secundaria, pero el vínculo, si bien es diferente, no se ha modificado demasiado. ¿Por qué? Porque va a una escuela cerca del barrio, y si bien en esta institución hay reglas determinadas que tiene que aprender y otros roles que tiene que aprender, sale de la escuela y vuelve a su casa y en el barrio sus amigos o los hermanos más grandes viven una misma realidad. Por lo tanto, esta socialización secundaria en el barrio, con los amigos, con otras instituciones, si van a un club de fútbol, si van a practicar fútbol o lo que fuere, siempre está en la misma relación y en la misma línea que su socialización primaria, más allá de que en la escuela te enseñen a hablar diferente, utilizar otras palabras. Y yo les dije que cuesta muchísimo porque acá hay un choque importante entre lo que la escuela está enseñando y estos vínculos primarios. Si yo en la escuela, en el jardín les estoy diciendo a los chicos, no se pega, hay que respetar el tiempo, espera, él deja esto y lo agarras vos, ¿no? La idea de tiempo, antes, después, esto que le va enseñando uno en el jardín a los chicos. Cuando sale del jardín, comienza la primaria, sigue más o menos en la misma línea que no deja de ser conocida por el sujeto. Ahora, si yo a este nene o a esta nena le digo, bueno, pero podés ir a la facultad, por ejemplo, y acá me pongo muy crítica de la gobernadora del gobierno anterior, que decía que muy pocos chicos, muy poca gente humilde podía ir a la universidad, cosa que a mí me insultó en lo personal. Fíjense que no es que no lo va a poder hacer, por supuesto que lo va a poder hacer, solo que un montón de cosas que tienen que ver con sus vínculos primarios y su relación primaria se va a alterar, se va a alternar. Hay cosas que va a aprender en una profesionalización, por ejemplo,
que le va a costar muchísimo porque implica todo un cambio de estructura. Que este pibe, porque ponía el ejemplo de hijos de padres, por ejemplo, médicos o de profesionales, que siguen en la misma línea, la socialización primaria, socialización secundaria y luego su profesionalización. Pero para aquel que está creído, porque en realidad este es el problema, tanto como, y esto lo vamos a analizar, ya les digo bien, cuando veamos el tema de las clases sociales en relación a Pierre Bourdieu. Cuando uno se cree que es de determinada clase, el problema, porque esto de las clases, Bourdieu lo pone en duda, ¿no? Y dice, bueno, uno se lo cree y lo replica. El problema es poder correrlo de ese lugar para poder que pueda tener la posibilidad de hacer esta alternación, esta alternalidad en relación a sus vínculos primarios, a sus roles primarios. Dice, el requisito conceptual más importante para la alternación consiste en disponer de un aparato legitimador para toda la serie de transformaciones. Lo que debe legitimarse no solo es la realidad nueva, sino también las etapas por las cuales ésta se asume y se mantiene. Si yo tengo un aparato muy importante, que es el aparato del Estado, que me está diciendo que vos, porque naciste pobre, nunca vas a poder ir a la universidad, entonces, ¿para qué vamos a abrir más universidades? Ahí no me está legitimando un aparato que me permita hacer este proceso de alternación. Poder cambiar todo esto, no de fondo, porque hay cosas que son muy difíciles de modificar, pero sí mover estas estructuras que me permitan a mí cambiar mi realidad a una absolutamente diferente, por ejemplo. Deben producirse nuevas interpretaciones particulares de hechos y personas del pasado. Esto es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Nuevas interpretaciones, así como les decía el tema de las religiones, por eso les recomiendo si tienen ganas, tiempo y posibilidad de ver poco ortodoxa. Dice, deben producirse nuevas interpretaciones particulares de hechos y personas del pasado con significación pasada. Por supuesto que lo mejor para el individuo sería que olvidase por completo algo del resto, pero olvidar por completo resulta notablemente difícil. Lo que se necesita, por lo tanto, es una reinterpretación radical del significado de estos hechos o personas de la propia biografía pasada. Uno tiene que volver tiene que volver a reinterpretar las cosas que le pasaron desde otro lugar y desde otra mirada. Yo tampoco estoy de acuerdo con esto de que haya que olvidar el pasado. Para mí no sería lo mejor, ¿no? Cuando se intenta hacer algo de esto de la alteración o alternación, perdón. No hay que olvidar, chicas. Yo no estoy de acuerdo con el olvido. Sí hay que lograr, y este es un trabajo muy importante que un sujeto tiene que hacer, tiene que lograr poder reinterpretar la realidad en la que vivió. Poder encontrar la causa de por qué esa realidad era así y por qué la gente y yo mismo en ese momento me creí que era la única realidad posible. Dice, los otros significantes se convierten ahora en actores de un drama cuyo significado les resulta necesariamente opaco. Y acá, por eso digo, ¿no? Acá me pongo un poco crítica en relación a eso porque digo, bueno, no pasa solamente por olvidarse de esto ni que el resto de mi pasado fue opaco, sino que hay que reinterpretar, en eso sí estoy de acuerdo, una realidad pasada. En el caso de poco ortodoxa, de la religión ortodoxa judía, también, tampoco se trata de olvidar, sino de poder reinterpretar y entender por qué los roles en un tipo de sociedad así son de tal manera, por qué me dijeron tal cosa, por qué me enseñaron tal otra, y de qué manera yo puedo estar de acuerdo o no, y puedo tratar de modificar, en el caso de poder hacerlo, ayudar a que el otro también lo pueda modificar. En el caso de una religión, por ejemplo, no, bueno, o lo aceptás o no, porque está perfecto, cada uno puede pensar lo que quiera. En el caso de cuestiones de injusticia social no sería tan así, a mi gusto, ¿no? Bueno, casi voy a terminar porque si no se van a recansar. Pero estas transformaciones en particular no alcanzan a lograr resocialización. Bueno, dice, en la práctica se dan, por supuesto, muchos tipos intermedios de resocialización. A esto lo llaman resocialización, volver a socializarse.
como hemos descrito, y la socialización secundaria que sigue construyendo sobre las internalizaciones primarias. En esta serie se producen transformaciones parciales de la realidad subjetiva o de sectores determinados de ella. Estas transformaciones parciales son comunes en la sociedad contemporánea, o en lo que refiere a la movilidad social y adiestramiento ocupacional de individuos. Dice, aquí la transformación de la realidad subjetiva puede alcanzar grandes proporciones cuando el individuo se convierte en un tipo aceptable de clase media superior. Esto sería lo esperable. Pero esas transformaciones en particular no alcanzan para lograr la resocialización. Este problema, que no se presenta bajo esta forma en la resocialización, la cual provoca una ruptura en la biografía subjetiva y reinterpreta el pasado antes que correlacionarlo con el presente, se hace más agudo cuando más se acerca la socialización secundaria a la resocialización, sin que por eso la primera se transforme realmente en la segunda. Fíjense, y acá vuelvo al ejemplo que les di antes, socialización primaria, socialización secundaria. Lo más probable es que si un sujeto atraviesa la socialización secundaria, que en este caso estamos hablando de las instituciones educativas, porque es lo que nos compete, lo más esperable para uno es que esta persona que nace en un barrio muy vulnerable o muy marginal, donde él cree que no tiene determinadas expectativas en la vida, o que no va a alcanzar nunca, o que está muy alejado de su vida, pueda lograr esta resocialización y pueda alcanzar esta alternabilidad de la que hablamos antes, y pueda poder resignificar y contrastar su primera realidad, su socialización primaria, para poder modificarla y ponerse en otro lugar. Pero dice que realmente es un trabajo muy fuerte, muy importante y no es fácil. Termino acá y las dejo en paz. Puede decirse que los procedimientos involucrados son de carácter opuesto. En la resocialización el pasado se reinterpreta conforme con la realidad presente, con tendencia a retroyectar al pasado diversos elementos que en ese entonces no estaban subjetivamente disponibles, ¿sí? Entonces la resocialización sería esto de poder ir hacia atrás y poder reinterpretar todo lo que me ha pasado y volver a una socialización, tratar de reinventarme, ¿no? Volver a estas estructuras de la normalidad, esto que les decía antes, ¿no? Que uno con el otro, más o menos, sí, yo sé, por ejemplo, si yo vivo en un barrio vulnerable, yo sé que lo esperable es que, como me había contado una alumna una vez en una escuela, lo esperable es que en la puerta de su casa que se caguen a tiros y hayan 3 cadáveres, por ejemplo. Esto es parte de sociabilización primaria y dentro de la secundaria uno le explica que no, entonces ahí sí hay un choque entre uno y la otra, que esto no es algo normal, que esto no lo tiene que vivir con una normalidad, que hay otra vida, que hay otra cosa. Para poder hacer ese pasaje, ¿sí? A veces va de la mano la socialización secundaria con esta resocialización, a veces no, pero por lo general el sujeto que tiene que hacer, volver a reinterpretar toda esta realidad que vivía con cierta normalidad, para decir, no, esto era terrible lo que yo había vivido cuando era chico, y yo no quiero esto para mí, no quiero esto para mi gente, no quiero esto para nadie, y cuál es la causa por la cual esto pasaba, ¿no? Entonces uno ahí se reinventa y trata de buscar la manera de analizar esto desde otro lugar. En la socialización secundaria, el presente se interpreta de modo que se halla en relación continua con el pasado, con tendencias a minimizar aquellas transformaciones que se hayan efectuado realmente. Dicho de otra manera, la base de la realidad para la resocialización es el presente, en tanto que para la socialización secundaria es el pasado. Esto es importante. ¿Qué pasa en la resocialización? Yo estoy viviendo otro presente, estoy analizando desde el presente. Entonces, yo quiero que esta realidad, o creo que esta realidad no estuvo buena, y quiero hacer algo para modificar mi realidad. Dentro de lo que es la socialización secundaria, hay cierta continuidad. Digo, la socialización primaria, esto que está pegado a los primeros afectos, los roles en la familia. Bueno, en la socialización secundaria se muestran otros roles, se muestran otras formas,
pero en la resocialización uno tiene que en el presente cuestionar todo el futuro, todo el pasado, y por lo tanto el futuro también, no todo el pasado.